Buenos días, Inge. Buenos días. Buenos días, Inge. Listo, vamos a empezar la clase del día de hoy. Ya saben todos, por favor, cámaras encendidas. Listo, hemos terminado entonces ya el capítulo 1, el primer capítulo de la unidad, como ustedes pueden ver, y vamos a entrar al segundo capítulo, que tiene que ver con dispositivos pasivos de microondas, ¿sí? En este capítulo lo que vamos a ver son todos aquellos dispositivos que vamos a utilizar, o se pueden utilizar en microondas, pero que no inyectan energía a la señal que están recibiendo, es decir, no aumentan la potencia, para ser específicos. Este tipo de dispositivos pasivos, tenemos entre ellos los acopladores, divisores de potencia, atenuadores, también tenemos los filtros. Entonces vamos a ver de cada uno de estos algunos tipos que son los más utilizados, de acopladores de impedancias, por ejemplo, el binomial y el Chebyshev, los de líneas acopladas, y vamos a ver qué es el criterio de Vodefano, atenuadores también se ven un poco, divisores de potencia, hay varios tipos también, filtros, que también tenemos varios tipos de filtros que vamos a analizar. Entonces, esta es básicamente el capítulo 2 o la unidad 2 que vamos ya a empezar el día de hoy. El objetivo final es que ustedes aprendan a diseñar y analizar, ¿no? Y también a implementar dispositivos pasivos para microondas. Vamos a iniciar entonces por el primer tema, que es el transformador lambda cuartos. Esto yo sé que ya lo vieron antes, pero como es indispensable que se recuerde bien ahora, vamos a hacer un pequeño repaso de este transformador lambda cuartos y hablar de lo que significa. Después un poco de teoría de pequeñas reflexiones. Aquí vamos a centrarnos un poco para entender mejor las líneas de transmisión, que si bien es cierto, como digo, ya les dieron, pues a veces parece que nos olvidamos un poquito y siempre es bueno repasar. Entonces vamos a empezar analizando el transformador lambda cuartos. Dame un segundo. Listo. En estas diapositivas que tienen, por cierto, antes de avanzar ya en el aula virtual, van a encontrar unas cuantas anteriores que son los acopladores que les enseñaron antes ya en la asignatura anterior, que son tipo L, los de simple stub y los de doble stub. Sí, tanto series como paralelos, simplemente les he puesto ahí como un pequeño repaso, por decirlo así, para que pues ustedes puedan estudiar, repasar también en esa parte, ¿no? Entonces,
Los acopladores que nos vamos a centrar nosotros no son de este tipo, porque esos ya los vieron. Vamos a centrarnos en acopladores que se hacen con múltiples secciones de línea de transmisión. Por lo que vamos a empezar analizando qué pasa con una única sección. Estos acopladores, de hecho, se hacen con secciones lambda cuartos. Por eso es que vamos a empezar a analizar cuál es el comportamiento de una línea a lambda cuartos. ¿Sí? Recuerden que decir lambda cuartos es decir un cuarto de la longitud de onda, sea cual sea la frecuencia que se esté utilizando en ese momento. Entonces, vamos a tener como escenario inicial una línea de transmisión, como ustedes ven, con una longitud L. Que en principio vamos a decir que esta longitud L puede ser cualquiera. ¿Sí? Si tenemos una longitud L de cualquier tipo, ¿no? Es decir, puede ser cualquier longitud en el principio de nuestro análisis, nosotros podemos analizar siempre las líneas de transmisión y recuerden que esto también está, si no en el libro pueden revisarlo, por favor. Tomar un valor de referencia de L. ¿Sí? Y aquí generalmente se suele poner el valor de referencia en la parte de la carga. Es decir, tendríamos ahí la longitud 0 y lógicamente tendríamos en la parte izquierda haber recorrido una longitud L, porque recorro desde aquí hasta acá para llegar a ver mi ZI. ¿Sí? Más o menos por eso que se pone eso, porque yo lo que quiero ver es teniendo una carga aquí, que será la impedancia que va a estar mi línea de transmisión o la impedancia que tiene de carga, recorro desde aquí hacia acá una longitud L, que sería lo que recorro en la línea, ¿sí? Y voy a poder aquí encontrar una impedancia de entrada. Entonces, lógicamente, donde empiezo a recorrer es en este punto de aquí, por tanto, aquí consideraríamos nosotros que L vale 0. Generalmente se hace esto en líneas de transmisión. No es obligatorio, de hecho, como les dije en algún momento, creo que en la clase anterior, al final uno se puede poner el punto de referencia donde uno quiera, en inicio o al final de la línea, pero siempre hay que tener en consideración que en función de estos puntos de referencia, pues nos va a cambiar también la respuesta. Probablemente, como nos pasó antes, nos cambió en dirección, recuerda que tenemos una dirección negativa, o podría cambiarnos bueno, en el tiempo, cuando se analicen tiempos, pero por el momento solamente hablaremos de dirección, e incluida la fase, ¿no? Ya sabemos cuál es la impedancia de una línea de transmisión. Y hablo de línea de transmisión de forma general. Ni siquiera estamos diciendo todavía microstrip. Una línea de transmisión ya sabemos que tiene una impedancia característica, ¿sí? Aquí en el lambda cuartos simplemente haremos una notación diferente. Z0 será la impedancia que entra a la línea, ¿sí? Z1 será la impedancia característica de la línea de transmisión. Y ZL, lógicamente, será la impedancia de la carga que está conectada a la línea. Entonces, lo que nosotros queremos saber es, si queremos hacer un acoplador de lambda cuartos, ¿sí? Lo ideal sería que el coeficiente de reflexión, aquí, visto donde está esta impedancia de entrada, que el coeficiente de reflexión que veamos aquí, sea 0. Esa sería la idea del acoplamiento, ¿no es cierto? Dicho de otra forma, que el parámetro S11 sea 0. Porque eso implica que nada se está reflejando. Entonces, eso es tener algo acoplado, que va a pasar la energía completamente hacia la otra, por el dispositivo, hacia la otra etapa, ¿no? ¿Cuándo se utiliza acopladores? Pues ya habíamos dicho, cuando tenemos impedancias diferentes. Entonces, aquí en principio Z0 tiene que ser, o sería diferente a ZL, ¿no? Ya particularizando. Pero vamos a ver todavía de forma general. Es decir, vamos a analizar qué es lo que pasa o cuál es la impedancia de entrada que podríamos tener aquí para sacar el coeficiente de reflexión y luego pues ver qué valores nos salen. La impedancia de entrada ya sabemos que se rige a esta ecuación de aquí, ¿no es cierto? Que ya especificada tal y cual está aquí sería la impedancia de la carga ZL más J, la impedancia característica Z1
por la tangente de beta L, aquí T simplemente, para seguir la notación del libro le he puesto, se le reemplazaron ahí T por tangente de beta L, es decir, la tangente de beta L, sobre la impedancia característica Z1, más J, ZL, la impedancia de la carga, y por la tangente de beta L, considerando que beta L será teta. Entonces, esto ya sabemos que teta es la longitud eléctrica, y esto será igual a beta L. Y todo multiplicado por la impedancia de la línea. Entonces, así con esta ecuación tan bastante sencillita, vamos a sacar la impedancia que tenemos aquí. Claro, como teta es tangente de beta L, ¿dónde entra el L? Aquí. Entonces, aquí me dice, en este parámetro T, que sería tangente de beta L, voy a aumentarle aquí, nos dice la variación en L. Entonces, fíjense que una cosa que ya podemos ver es que la impedancia varía en función de la longitud. Si tengo una línea más corta, va a ser una impedancia, si el largo de la línea va a otra impedancia, ¿no? Listo, hasta aquí. Bastante sencillo. Luego, ¿cómo sacamos el coeficiente de reflexión? Pues ya sabemos que es la impedancia de entrada menos la impedancia que tenemos, bueno, dicho de otra forma, la impedancia a la que pasamos, desde la impedancia que entramos, aquí sería Z0 y Z1, ¿no? Pero, como nosotros, esto es una línea de transmisión, tenemos que ver la impedancia que le vemos desde el Z0. Y la impedancia que vemos sería el Zin. Entonces sería Zin menos Z0 sobre Zin más Z0. Y eso es el coeficiente de reflexión. Este Zin reemplazamos aquí, sin demasiado lío, y van haciendo un poco de matemáticas nada más llegar a esta expresión del coeficiente de reflexión. Entonces, hasta aquí nosotros ya tenemos una expresión del coeficiente de reflexión en este punto, ¿sí? De forma general. De hecho, esta expresión general puede ser utilizada para cualquier tamaño de línea. Y hasta aquí todavía no hablamos de un lambda cuartos en sí, sino que hablamos de cualquier tamaño de línea en principio, ¿sí? Luego lo que vamos a hacer, o lo que se puede hacer, es que como a mí el coeficiente de reflexión en realidad me interesa en módulo, no en fase, ojo, que este coeficiente de reflexión de aquí va a tener módulo y fase, ¿sí? Porque ya hemos dicho, el coeficiente de reflexión puede ser complejo. Si el coeficiente de reflexión es complejo, puede tener módulo, y de hecho tendrá un módulo y una fase. Para nosotros decir que nada se refleja, la fase no nos importa, ¿sí? Porque en realidad lo que nos interesa es que sea cero. Entonces, ¿qué nos interesa? Que en módulo sea cero. Exactamente, si tiene módulo cero, pues si por alguna razón de algún elemento reactivo o lo que sea me sale una fase, pues no tendría sentido que tenga una onda con fase y sin módulo, ¿no? Es decir, simplemente no existiría la onda. Entonces, al utilizar esta ecuación y sacar solo el módulo, que es lo que nos importa, haciendo un poco de matemáticas nada más, llegaríamos a esta expresión, ¿sí? No tendremos que el coeficiente de reflexión en esta línea de transmisión ya particularizada ahora sí para lambda cuartos, ¿sí? Será el módulo de ZL, que es la impedancia de carga, menos Z0, la impedancia de entrada, sobre 2 veces raíz de Z0 por ZL y por el coseno de teta, considerando que teta es beta L. ¿Sí? Ahora ya particularicemos este teta para lambda cuartos. Creo que ya hicimos este cálculo. Nosotros sabemos que teta es igual a beta por L, beta siendo la constante de propagación. Y aquí vamos a acordarnos también, para acordarnos un poco de dónde sale ese beta. Recordemos que constante de propagación dicha propiamente es esto, ¿sí? Y que es igual a alfa más j beta, siendo la beta la que se le conoce como constante de fase y alfa la constante de pérdidas. Nosotros generalmente en líneas de transmisión al menos las pérdidas son muy bajas. Hablamos de ya sea microestribo, ya sea cavidades, guías de onda, las pérdidas suelen ser muy bajas, por lo que se pueden considerar despreciables. Entonces,
esto que conocemos nosotros como la constante de propagación compleja, que es la forma general de la constante de propagación, si es que alfa es despreciable, es decir, las pérdidas son despreciables en la línea, se hace cero, así que me queda que la constante de propagación es igual a j beta. Estos términos se eliminan y me quedaría que la constante de propagación es igual a beta. Esto hay que tener claro porque si la línea tuviese pérdidas significativas, ya no podríamos decir que la constante de propagación es beta, ¿no? Pero como generalmente las líneas de transmisión suelen tener pocas pérdidas, pues la constante de propagación termina siempre siendo beta, y por eso a beta le conocemos como constante de propagación. Aunque en realidad la constante de propagación tal cual dicha es gamma. Sí. Listo. Particularizando en lo que estábamos. Beta ya sabemos que es 2pi sobre lambda, longitud de onda. Y aquí viene L, que es la longitud que va a tener la línea de transmisión. ¿Sí? Y en principio podría ponerle cualquier longitud de línea para hacer los análisis. Pero en este caso particular queremos analizar qué pasa si tenemos una línea lambda cuartos. ¿No? Entonces la longitud de la línea va a ser este L, ya particularizando a lambda cuartos, va a ser lambda cuartos. Porque decimos que queremos ver una línea lambda cuartos. ¿Por qué decirle en función de lambdas en lugar de decirle en función de metros, por ejemplo? Porque ya sabemos que lambda es la longitud de onda y está en metros. ¿Sí? Y es más fácil decirle lambda porque al hablar nosotros de lambda podríamos después reemplazar por cualquier frecuencia. ¿Sí? No nos centramos en una sola frecuencia, así que de forma general me queda lambda, la longitud de onda. Lambda cuartos es el tamaño de la línea. Dicho esto, entonces esta línea sería lambda cuartos para la frecuencia de diseño, y esto vamos a ver un poco más adelantito, que vamos a hacer el gráfico de respuesta en frecuencia. ¿Por qué voy a decir que para la frecuencia de diseño? ¿Sí? Simplificamos y nos quedaría que es pi medios. Entonces, teta es igual a pi medios cuando L es lambda cuartos. Entonces, una línea lambda cuartos, la constante, la longitud eléctrica, o teta, es pi medios. Si queremos decirle en grado, 90 grados. ¿Sí? Fijémonos en la ecuación del coeficiente de reflexión que tenemos a la izquierda. Si teta entonces vale pi medios para lambda cuartos, ¿qué pasa si aquí yo reemplazo pi medios? Me quedaría que el coeficiente de reflexión, aquí si reemplazo pi medios, esto se haría 0. Por tanto, sin importar lo que tenga por el otro lado, el coeficiente de reflexión sería 0. ¿Qué implica que el coeficiente de reflexión sea 0? Que ya no hay reflexiones y que se acopló. Entonces tenemos un acoplador, de hecho, simplemente hecho con una sección lambda cuartos. Ponemos una sección de línea de transmisión de lambda cuartos y logramos un acoplo a la frecuencia que esté diseñando. ¿Sí? No es demasiado complejo, es un poquito acordarnos de las líneas de transmisión, nada más. Si no están claros, repasen en el libro que les pasé, el capítulo anterior, es líneas de transmisión, ahí está todito esto especificado. Si no se acuerdan, pues pueden repasar también. ¿Sí? Y si tienen alguna duda, pues también me avisan y pues vamos despejando. Entonces, esta fórmula, en principio, nos serviría para sacar el coeficiente de reflexión en función de este valor de teta. Y vamos a ver cómo hacemos el gráfico. Es decir, cómo sé yo cómo va a responder en frecuencia ya este dispositivo. ¿Y por qué les decía que las líneas de transmisión ya cambian en frecuencia? Recuerden que cuando hicimos los primeros circuitos solo con resistencias ideales, dijimos, bueno, esto me va a dar todo plano. Sí, me dio todo plano porque en realidad no varía con la frecuencia, porque era una resistencia ideal. Cuando le pusimos ya en el último ejercicio que hicimos una línea de transmisión, ya vimos que había una variación en la frecuencia. Ya no me salía todo plano, me salían ya unas curvas. Y eso es porque las líneas de transmisión, en función de la frecuencia, varían el comportamiento. ¿Sí? Vamos a ver eso ya un poquito más adelante, de hecho inmediatamente, porque nos vamos a poner a hacer el gráfico. ¿Sí?
Si nosotros analizamos entonces este valor de tetas, o esta ecuación, va a ser válida para cuando estemos cerca del pi medio, es decir, cuando estemos cerca de la frecuencia de acoplo. Si me desplazo de la frecuencia de acoplo, esta ecuación, que es una aproximación, fíjense que de hecho nos dice aproximada, ya no es del todo válida. Sí, tendríamos que hacer las ecuaciones completas. Que también vamos a ver cómo vamos a hacer eso. Nosotros graficaríamos de esta ecuación. Fíjense que el coeficiente de reflexión, ¿de qué varía? ZL será estática, porque es la carga a la que quiero acoplar. Z0 será estática, porque es la carga también que quiero acoplar, pero de entrada. El único que puede variar realmente es teta. ¿Sí? Entonces tendríamos una función de teta y como resultado el coeficiente de reflexión. Es decir, aquí lo que va a hacer es el gráfico y aplicar esta fórmula que tenemos acá. Esta de aquí. Vamos a empezar. Si teta, que es igual a beta L, vale pi medios, ¿sí? ¿Cuánto salía? 0. ¿Sí? Si teta empieza a cambiar el valor, y no le voy a poner pi medios, sino un poco más adelante de pi medios por aquí, ¿cuánto va a valer? Ya va a tener un coeficiente de reflexión. Pongo por acá, va a tener otro coeficiente de reflexión. Es decir, ya no va a estar acoplado perfectamente, sino que ya va a empezar a haber reflexiones. Aquí se define ya en los acopladores lo que se denomina ancho de banda. El ancho de banda básicamente es un ancho de banda frecuencial en el que decimos que el acoplador trabaje bien. Es complicado a todos los acopladores pedirles, por ejemplo, que en en la banda de paso, en la banda de funcionamiento del acoplador, sea todo plano. De hecho, eso vamos a ver cuando veamos el criterio de Bode-Fano, que no es factible realizar un acoplador todo plano y con caída infinita. Así que vamos a hacer ahorita los cálculos y vamos a ver que lo que se hace es permitirle cierto coeficiente de reflexión. Es decir, yo digo, bueno, yo voy a hacer un acoplador en el que mi coeficiente de reflexión máximo permitido sea, por ejemplo, 0.05. Quiere decir que se va a reflejar en ese ancho de banda un poco, a la frecuencia de acoplo sí que estaría en 0 clavado, pero a las frecuencias cercanas a la de acoplo se reflejaría un poquito. Considerando entonces que hay cierta reflexión, con esto nosotros sacamos el ancho de banda, porque fíjense que tendríamos esto como ancho de banda del sistema. Si nosotros nos vamos al eje teta que tenemos acá, podemos sacar el ancho de banda en función de teta m, que sería el ángulo máximo del ancho de banda, o longitud eléctrica máxima del ancho de banda. ¿Sí? Ahorita yo sé que he visto en fórmulas, tal vez nos hace un poco confuso, vamos a hacer ya un ejercicio para implementar un lambda cuarto sencillo, a secas, sin más ni menos, en el que van a ver que realmente es más fácil de lo que parece. ¿Cómo sacamos el ancho de banda? El acoplador lambda cuartos por propia característica es simétrico. Eso quiere decir que... Eso quiere decir que desde aquí hacia acá es exactamente igual que de aquí a acá. ¿Sí? Eso quiere decir que sea simétrico. Entonces, desde la frecuencia de diseño hacia izquierda o a derecha, es exactamente la misma respuesta. Y bueno, como digo, lo vamos a comprobar de hecho. Entonces, ¿cómo saco el ancho de banda que hemos definido como delta teta? ¿Sí? Sería simplemente esta sección multiplicada dos veces, porque sería esta y esta. Como tengo esta sección, pues multiplico como son iguales por 2 y me quedaría el ancho, ¿no? O sumo, que es lo mismo decir. Entonces, ¿esta sección a qué valdría? Esta sección sería pi medios menos teta m, ¿verdad? Pi medios que está hasta aquí y teta m aquí. Pi medios menos teta m. Entonces, delta teta, que es el ancho de banda total, sería 2 veces pi medios menos teta m. El máximo valor que va a coger teta
va a ser lógicamente pi. De hecho, por eso está ahí especificado el valor de pi. Es el máximo valor que puede tener teta. Recordemos que teta es un ángulo. Entonces, en el ángulo, el máximo valor que vamos a coger de teta es pi, que será 180. Podríamos decir que el máximo valor es 2pi, pero estaríamos repitiéndonos sobre lo mismo, porque el hacer 2pi sería tener la respuesta hasta pi duplicada, porque estamos hablando de módulos. Trabajando un poquito con esta ecuación de aquí, sabiendo que teta vale beta L, sí, vamos a sacar una frecuencia máxima, es decir, asociar este teta m, pero ya no en función de la longitud eléctrica, sino en función de la frecuencia. Y para tener la misma notación, sería la frecuencia en donde empiece el ancho de banda y donde termine el ancho de banda, o el FM, sería 2 veces teta m F0 sobre pi. ¿Dónde está F0? F0 está aquí. Esta es mi frecuencia de diseño, la frecuencia a la que voy a acoplar. ¿Sí? Luego, ya haciendo un poquito más de arreglos, nos quedaría delta F sobre F0 igual a esta ecuación. Generalmente para el ancho de banda utilizamos esta ecuación, por eso es que les he puesto aquí. Con esta ecuación nosotros vamos a sacar el ancho de banda. ¿De qué depende el ancho de banda? Básicamente va a depender de la relación que hay entre ZL y Z0, es decir, qué tan lejanos o cercanos sean los valores. Vamos a ver que no es lo mismo que se acople 50 a 75 ohmios a que se acople 50 a 1000 ohmios. ¿Sí? La respuesta va a variar en función de la separación o la relación que existe entre ZL y Z0. También, ya dijimos que el ancho de banda depende del coeficiente de reflexión. Porque si yo defino aquí el coeficiente de reflexión, tengo un ancho de banda. Pero digamos que se me ocurre poner un coeficiente de reflexión más bajo por aquí. El ancho de banda cambia. Tendríamos este como ancho de banda. ¿Sí? ¿Quién dice cuál es el valor adecuado? Pues el que diseña. Y valores normales o comunes son 0.05 de reflexión, 0.1 de reflexión, pero al final el que hace el diseño es el que define cuánta reflexión puede tolerar en su dispositivo. Inge, una pregunta. Llega. Aquí el lambda M, usted siempre, digamos, en un ejercicio, ¿usted nos va a especificar o se tenemos que encontrar nosotros? No necesariamente. Hay muchos parámetros con los que se puede jugar. Entonces yo siempre les daré los parámetros necesarios para que puedan sacar el otro. Por ejemplo, les puedo dar ZL, Z0 y el coeficiente de reflexión a cierta frecuencia. Entonces con eso ustedes pueden sacar el coeficiente de reflexión máximo. ¿Sí? Que sería este coeficiente máximo, ¿no? Y a este se refería, ¿no es cierto? O al teta m de aquí. Este varía en función del coeficiente de reflexión máximo. Entonces, si yo les doy este valor, ustedes pueden sacar este valor, porque están asociados. ¿Sí? Entonces, no es que yo siempre les voy a dar el valor. Les puedo dar cualquiera de los valores, pero siempre les daré los valores suficientes para que puedan sacar los otros que se les pide. ¿Sí? Inge, el delta F sobre el F sub 0 indica el ancho de banda, entonces. Sí. Aquí, de hecho, estos dos son el ancho de banda, sino que expresados de diferente forma. Fíjese que este está expresado en función de longitud eléctrica, o teta. ¿Sí? Y este ya está expresado en función de frecuencia, que es más sencillo ya después darnos cuenta en función de la frecuencia, porque vamos a hacer dispositivos a cierta frecuencia. No necesariamente vamos a decir el dispositivo va a funcionar a tal longitud eléctrica, sino más bien hacemos dispositivos que trabajen de ciertos rangos de frecuencias. Entonces, ambos son el ancho de banda, pero el que usamos normalmente es el de abajo, el delta F sobre F0. ¿Por qué sobre F0? Y vamos a ver que dividir para F0 lo único que hacemos es normalizar. Y nos va a dar, de hecho, un porcentaje de respuesta. Por eso ponemos F0 normalizado. Si queremos sacar el ancho de banda tal cual,
Es simplemente la respuesta que me salga de delta F sobre F0 multiplicarle por F0. Y ya está. Digamos que aquí me salió delta F sobre F0 X. Si quiero ya el ancho de banda desnormalizado, sería que el delta F es igual a X por F0. A ver, una ecuacióncita ahí de reemplazo simplecita. Como digo, vamos a hacer ahorita un ejercicio de esto para que quede más claro el asunto. Hasta aquí. No sé, ¿ahí quedó claro ya la respuesta? Digo, la pregunta. Sí, sí, muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, disculpe, ¿Ya? aquí podría analizarse el factor de calidad a partir de la fórmula que está encerrada. El factor de calidad. Ajá. A ver, en acopladores en realidad no es que nosotros analicemos un factor de calidad tal cual, porque el factor de calidad está más relacionado al dispositivo que tanto resuena, por ejemplo, en los resonadores, cuánta energía se almacena y cuánta energía se disipa. Esa es la definición básica de un factor de calidad. Entonces, no, aquí en acopladores realmente nosotros no analizamos factores de calidad. Más bien lo que vemos es que se acople o no se acople. Y está. ¿Alguna otra pregunta? Inge, entonces con esto estaríamos diciendo que no nos importaría por el momento las pérdidas, solamente que se acoplen por decir, las impedancias en este aspecto. De hecho, estaríamos asumiendo que las pérdidas en la línea de transmisión son cero. ¿Sí? Porque, de hecho, en las líneas de transmisión las pérdidas son muy pequeñas, por eso se hacen cero. Ahora, bueno, esto es adelantarnos un poquito en materia, no me gusta adelantar mucho porque después terminamos confundiéndonos, pero también se puede hacer lambda cuartos cortocircuitados o abiertos como resonadores. ¿Sí? Resonadores lambda cuartos, lambda medios. Ahí cuando hacemos con líneas lambda cuartos, resonadores, ojo, no acopladores, resonadores, ahí sí analizamos factor de calidad y pérdidas, porque ya podemos tener, de hecho, el factor de calidad está, bueno, esto es que le puse teta. El factor de calidad está relacionado a las pérdidas que puede tener el elemento. ¿Sí? Pero eso es más adelantito, no quiero adelantarme, sino que como ya surgieron las preguntas, pues de una vez les voy diciendo. Esto en resonadores, sí, que hay que analizar el factor de calidad y las pérdidas que puede tener. En acopladores, no, se puede asumir que son cero, porque lo que queremos realmente es que no refleje la energía, nada más. ¿Sí? Y de hecho, en las líneas microstrip, si bien no son cero las pérdidas en líneas de transmisión, vamos, son muy cercanas a cero, lo suficiente para considerarse despreciables. ¿Quedó claro ahí? Sí. Yo creo que aquí se están un poco confundiendo porque me parece que ya les han dado el lambda cuartos, pero aplicado a resonadores, me imagino. ¿No es cierto? Sí, lo habíamos revisado, de hecho, como un acoplador y a la vez también como después, posteriormente, como resonadores. Exactamente. Entonces ahí es cuando se da esa pequeña, se puede dar esa pequeña confusión. En resonadores sí que tenemos que analizar todos los otros parámetros. En acopladores lo que queremos es que simplemente se acople y no nos hace falta analizar factores de calidad y consideramos las pérdidas cero para simplificación. Aunque no podría ser siempre el caso, también podríamos considerar pérdidas, pero eso nos complicaría de hecho bastante el análisis, que no es el objetivo. Y también la respuesta no variaría de casi nada, variaría muy poquito, así que tampoco es que ganaríamos mucho. ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces como ven, este es un pequeño repaso de lambda cuartos. Como ya les han dado,
pues cuanto mejor. Eso quiere decir que solamente estamos repasando, ya ustedes tienen los conceptos y vamos a hacer la implementación, ¿sí? Es decir, a ver qué respuesta en frecuencia me sale. Al final de cuentas, de un lambda cuartos. Primero vamos a hacer en el software y después vamos a hacer en a mano, van a hacer ustedes los cálculos para sacar esa respuesta. Ya vamos a ver cómo. ¿Sí? Por lo que vamos entonces a abrir el software de simulación todos. Ya saben, creamos un proyecto, ponemos un nuevo elemento, en FR4 le vamos a poner igual, en el que viene por defecto. Y vamos aquí a poner una línea de transmisión, simplemente, microstrip, porque es en la que vamos a trabajar. Voy a esperarles un ratito que todos estemos aquí, para continuar, para que nadie se vaya atrasando, ¿sí? Sí, esto imagino que ya tenemos todos abierto. Vamos a venir a componentes, nuevamente, a microstrip. Aquí vamos a tener líneas de transmisión y vamos a utilizar nuevamente la primera longitud física para irnos ya acostumbrando a su uso. ¿Sí? Vamos a poner dos puertos, uno y dos puertos. Vamos a poner los puertos pongámosle 50 a 75, el de entrada va a ser de 50 y el de salida va a ser de 75. Y por cierto, en el acoplador lambda cuartos, ya que ustedes saben, dado que los puertos de aquí son el de entrada de 50 y el de salida de 75, ¿cuál debería ser el valor de la impedancia característica del lambda cuartos para que acople? 75. No. ¿Cuánto debería valer la impedancia característica de este de aquí? Es la media aritmética, me parece, y es la
que sería el producto, la raíz de 50 por 75 en este caso. Exacto. Vamos a regresar un poco a las diapositivas. A ver, ¿dónde está? Se me perdió la sesión. Para tener acoplo, voy a quitar esto de aquí que ya está estorbando. Para poder acoplar estas dos, ¿sí? Que exista un acoplo, nos dice que Z1 tiene que valer o ser la raíz de Z0 por ZL. En nuestro caso, como dijo el compañero, exactamente raíz de 50 por 75. ¿Sí? En realidad no es complejo la razón de por qué tiene que ser así, porque nosotros lo que tenemos es que buscar que el coeficiente de reflexión se haga cero. Al hacer los análisis de que el coeficiente de reflexión se haga cero, ¿sí? Para que se haga cero tiene que cumplir que la impedancia característica sea Z0, ZL, con la condición de que L sea lambda cuartos. ¿Sí? Con eso nosotros acoplamos con un acoplador lambda cuartos a una frecuencia específica. Entonces regresemos a la simulación. Y aquí deberíamos tener una impedancia característica de raíz de 50 por 75. Si me ayudan con el valor, por favor. 61.24. 61 punto. 24. Listo, muchas gracias. Entonces venimos acá, nuevamente abrimos el elemento, venimos de esta opción que es TRL en la calculadora. Y aquí pondríamos el valor de impedancia, que sería 60, ¿cuánto era? 61.24. 61.24 y la longitud eléctrica. Recuerden que estamos haciendo lambda cuartos. ¿Cuál sería la longitud eléctrica en grados? 90. Exactamente, 90. La frecuencia, pues le vamos a dejar una frecuencia de 3 GHz, porque hasta el momento ningún ejercicio todavía nos ha dicho hagan una a tal frecuencia, ¿no? Entonces, vamos a dejar a 3 GHz para este primer ejemplo. Le damos a sintetizar, me va a sintetizar con las características del sustrato que están aquí, fíjense, esto también se puede cambiar, por el momento le vamos a dejar tal cual, sin hacernos mucho problema. Ok, y aceptar. Ya está. Luego, lo que tendríamos que hacer es, en el proyecto, generar el análisis, como hacíamos antes, clic derecho, añadir la solución, todo queda igual. Y sí, Next. disculpe que le interrumpa. La impedancia de los puertos, ¿cuánto dijo que debíamos poner? 50 y 75. El puerto 1 le pusimos 50 y el puerto 2 de 75 ohmios. Inge, disculpe una consulta. A lo que quiero abrir la línea de transmisión me sale que necesito definir primero el sustrato, las propiedades del sustrato. Compártanos la pantalla para ver qué es lo que pueda pasar, por favor. No, dejémosle por ahí el momento hasta que nos comparte el compañero. Listo. Del doble clic. Vaya a TRL. Sustrato, ya no es un sustrato. Vamos a ver, vayas al proyecto. Cierres. Acá. No, cierres. En las pestañas de izquierdas, proyecto es, bájele ahí el circuito, ábrale. Ahí en donde dice data, ábrale. Eh, El primerito debajo del circuito es. Del doble clic.
Ya, usted definió un sustrato strip line, por eso es que estamos teniendo cierto problema. A ver, póngale cancelar. Bueno, esto podemos cambiarle después, aunque lo más sencillo es crear un nuevo proyecto, ya que no es muy largo este proyecto. Verá, vaya de nuevo a crear proyecto. En el proyecto póngale crear circuito. En el mismo puede hacer. Este no sirve. Sí. Ahí cogemos el FR4 porque se le ha puesto strip line. Si vamos al FR4, más arriba tiene que estar. No, más arribita, por ahí tiene que aparecer. El que dice MS, Ah, ya. microstrip. Ese es de microstrip, ¿no? Es fácil las siglas. MS, microstrip, es el strip line, que son diferentes. Entonces ponemos ese cualquiera, sí, ese podría estar bien. Ok, open. Ya, ahí sobre ese circuito bájale la línea de transmisión. En este circuito sería, ¿no es cierto? Sí. El error le da porque usted está bajando un componente microstrip. Fíjese que nos fuimos a microstrip. Y la primera, ¿ya? El error le da porque usted está bajando un componente microstrip sobre un sustrato stripline, porque así le define al principio. Por eso le dio el error. ¿Sí? Ah, Ahora ya. sí, dele doble clic al elemento y ya debería dejarle abrir. Ay, sí, ¿Sí? muchas gracias. Ya, listo. Perdón, Inge, una pregunta. Una vez que cambiamos los datos en la calculadora que nos da el programa, le damos a sintetizar y le cerramos nomás. Claro, venimos acá, voy aquí a mostrarles el proceso TDL, ponemos aquí los dados, le damos a sintetizar y le damos a OK, y ya. Gracias. Y aquí ya nos aparecería ya los valores, ¿sí? Ya teniendo esto, ya tenemos el elemento, vamos a crear el análisis. Voy a ponerle un setup de solución, igual esto queda igual, un análisis lineal en el dominio de frecuencia, que es lo que queremos hacer. Añadimos, y básicamente ya dijimos que era añadir las frecuencias a las que quiero que haga el análisis, ¿no? Como es uno centrado en 3 GB, le voy a poner yo desde 1 hasta 3, 4, 5. Es decir, voy a pedirle al software que analice este elemento desde 1 GHz hasta 5 GHz. Recordemos que la frecuencia que le pusimos al dispositivo era de 3 GHz. Y con los saltos, pues aquí podemos poner de 0.01 para que haga saltos de cada 10 megas. Estos valores en realidad se pueden cambiar. Ustedes pueden jugar con estos y ver cómo les va saliendo de respuesta, igual con el de los saltos de cada cuánto vas a hacer los cálculos. Lógicamente, mientras más pequeño el salto, más se demora. Pero son valores que ustedes pueden ir cambiando sin ningún problema. Finalizamos. Clic derecho. Analizamos. Termina ahí el análisis. Acá abajo puedo verlo. ¿Sí? Fíjense, ahí me dice que ya se terminó el análisis. Vamos a generar el resultado. Un rectangular vamos a crear con todos los parámetros S. Y aquí voy a poner en magnitud. Porque lo que me interesa es, fíjense que en las ecuaciones que vimos sacamos la magnitud del coeficiente de reflexión. ¿Sí? Voy a poner todos porque vamos a ver qué pasa con el coeficiente de reflexión, la relación entre lo que se refleja y lo que pasa. Pero en realidad el único que nos va a interesar con un acoplador en realidad de principio es solamente el de reflexión, que sería el S11. ¿Sí? Magnitud, ponemos añadir traza. ¿Por qué en magnitud? Porque en magnitud es lo que estábamos sacando en los gráficos que vimos antes. Añadir traza. Y no. Y fíjense, aquí ya me sale el comportamiento del dispositivo. ¿Sí? Recuerden que al estar en magnitud 1 significa que la potencia pasa toda y 0 significa que no se, perdón, al ser de reflexión, que no se reflejaría nada, ¿no? El S11, de hecho, es este de aquí.
Voy a hacer otro gráfico y de una vez para mostrarles que podemos hacer muchos gráficos. No es necesario hacer uno nada más. En el que voy a crear un reporte solo con el S11. Lo mismo que antes, magnitud, añado traza y hago. Y aquí tendría ya solo el S11 que probablemente me sirva más para visualizar el efecto. ¿Sí? Fíjense, ¿qué pasa a 3 GHz? Que es la de frecuencia de diseño. Estamos en un coeficiente de reflexión aproximadamente de 0. Fíjense que me sale de hecho 0.003. ¿Sí? Ya cuando pasamos a líneas de transmisión es común que el valor varíe un poquito del ideal que diseñamos. ¿Por qué? Porque lo que dijimos antes, no consideramos las pérdidas que pueden existir, que son despreciables, no consideramos, entre otras cosas, la rugosidad que puede tener el metal, que también puede afectar, y el software sí que hace todas esas consideraciones. ¿No? Pero, como vemos, es despreciable realmente el efecto que tiene esto sobre la respuesta final. Si comparamos este con el que habíamos nosotros hecho anteriormente, el tipo de respuesta, ¿sí? Fíjense que nos sale muy similar. ¿Sí? Fíjense, es este tipo de respuesta que tenemos. Y en función de los valores, como dijimos antes, de ZL o Z0, habrá más o menos, y esto de una vez podemos ver, más o menos ancho de banda. Por ejemplo, si tomo como referencia, este 0.25 voy a ponerle como el punto máximo de reflexión, si es que hay una relación, o dependiendo de la relación entre ZL y Z0, fíjense que el ancho de banda cambia. ¿Sí? Entonces dijimos que la relación que existe, qué tan cerca o lejos esté ZL de Z0, va a afectar el ancho de banda. Ahora, en el gráfico que tenemos, utilizando estas ecuaciones, de aquí, delta F sobre F0, quiero que calculen el ancho de banda. ¿Para qué valor? Para los valores Z0 y ZL que ya tenemos, y para un coeficiente de reflexión de 0.1. Y vamos a ver cuánto nos da. Hagamos el cálculo, por favor. Entonces aquí sería delta F sobre F0, 2 menos 4 sobre pi coseno a la menos 1 de 0,1 sobre la raíz de 1 menos 0,1 al cuadrado, multiplicado por 2 raíz de 50 por 75, sobre el módulo de 75, aquí, ZL 75, según le pusimos, módulo de 75 menos 50. Sí, esta sería la operación, entonces aquí delta F sobre F0. Nos va a dar un valor. Calculemos y me dicen cuánto sale. Inge, disculpe, yo no sé qué me pasó, en qué me equivoqué algo, pero la gráfica me sale diferente a la suya. A ver, comparte la pantalla para ver. Me sale esto, Inge. Me salió así la gráfica a mí. No Ya, sé. hágale grande para eso. Deje ver. Magnitud de S11, 3 GHz. Listo, vemos el circuito. Ahí está, Inge, circuito. Listo, puerto 1. Abra el puerto 1. Disculpe, Inge. Denle doble clic al puerto 1. No es esto 50. Váyase al puerto 2. Quiero 65. 75, ajá. No, el primero 50, está bien. El puerto 2, 75. Sí, este es el puerto 2. Ah, ya, 75. Entonces le faltó definir la impedancia del puerto, a lo que vamos a acoplar.
Ahí, si ya hizo bien la línea microscópica, debería salir. Análisis de nuevo. Esto es gráfico. Ahí sí, ya está Inge. Ahí está ya. Inge, muchísimas gracias. Claro. Sí, el problema es que estaban mal definidos los puertos. Listo, el que tenga la respuesta me dice por favor cuánto le salió. Por ejemplo, y me preguntaban ayer, ¿qué puedo hacer o no hacer en MATLAB? Por ejemplo, en un examen, si tienen que sacar este ancho de banda, ustedes podrían poner tal y como puse yo, la fórmula definido con qué valores se pone así, y hacer la operación en MATLAB, en vez de hacer en la calculadora, porque no tiene sentido que nos demos en la calculadora, pueden escoger poner en MATLAB y ya está. Entonces, ese tipo de cosas son las que pueden hacer, pero, ojo, tienen que ponerme la definición de qué valores pusieron, porque si no, yo no sé si están haciendo bien o mal. A mí me salió menos 75,035. Vamos a ver si todos nos da eso, delta F sobre F0. Menos 75,35. 35. 0,35. Ajá, 0,035. 0,035. Otra cosa que me olvidé de mencionarles por si acaso. Cuando hacemos estas operaciones, a fuerza tenemos que hacer en radianes, ¿no? Todas las fórmulas vienen definidas para radianes. Así que si estoy haciendo la calculadora, tengo que utilizar el coseno, pero en radianes. Y si estoy haciendo en MATLAB, también tengo que asegurarme de utilizar la función que sea en radianes. De hecho, en general en la asignatura, todo lo que sea fórmulas radianes, ¿no? Por si acaso, a veces hay esos pequeños errores que después cuestan mucho en la calificación. ¿Sí hizo en radianes la operación? ¿No? Listo, entonces comprobemos nuevamente, hagamos en radianes. ¿Me decía cuánto me decía que sale? 65. Así. 0,65. Ya, 0,65. Ese es un valor más real. Fíjense que está normalizado, ¿no? Entonces, cuando tenemos normalizado, lo común sería que nos salga en el rango de 0 a 1. Se puede incluso pasar a veces del 1 de ancho de banda en algunos acopladores, pero no mucho, 1 punto algo. Entonces, 0,65. ¿Cómo se suele decir perdón, que arriba estaba haciendo, 0,65. ¿Cómo se suele expresar el ancho de banda en este tipo de acopladores? Se suele expresar generalmente en porcentajes, que es simplemente multiplicar por 100. Entonces, en este acoplador nosotros podríamos decir que tiene un ancho de banda de un 65%. ¿Sí? Es como se le suele poner. Ahora, ¿cómo saco yo el ancho de banda pero en hercios? ¿Sí? Porque es lo que nos interesa. Pues de aquí simplemente simplificaría delta F es igual a 0,65 por F0. ¿F0 cuánto vale? 3 gigahercios. Entonces delta F nos saldría, hagan la operación por favor. 1.97. 1,97 gigahercios, que sería idealmente el ancho de banda que tiene ese dispositivo que diseñamos. ¿Sí? Vamos a ver si es verdad. En el elemento, bueno, en la simulación que ya hicimos, podemos comprobar el ancho de banda.
¿Cómo comprobaríamos el ancho de banda? Fíjense que le pusimos 0.1, que estaríamos aquí, ¿no es cierto? Fíjense. Aquí sería el inicio de mi ancho de banda, donde está este rato el cursor, que estaría en 2 GHz, ¿sí? Y aquí sería, siguiendo por aquí, el final de mi ancho de banda, que estaría por aquí, aproximadamente por los 4 GB. En el gráfico puedo apreciar un ancho de banda aproximado de 2 GHz. Y a nosotros nos salió que es 1.97. Entonces, estamos bien, ¿no? Entonces, hemos hecho bien los cálculos de ancho de banda y hemos hecho bien también en la simulación, podemos comprobar que nos salen los mismos valores. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio el ancho de banda? Es decir, el coeficiente de reflexión. Digamos que quiero que sea más restrictivo. Yo voy a decir que ahora yo quiero saber el ancho de banda, pero con un coeficiente de reflexión de 0.05. Hagan el mismo cálculo. Es decir, hagan el cálculo que hicieron antes, pero con 0.05. El ancho de banda visto en gráfica estaría de aquí a acá. ¿Qué me daría? Déjenme ver a ver si lo podemos calcular rapidito. 3.48 menos 2.52. Tendría que dar en gigahercios aproximadamente 960 megahercios, 0.96 gigahercios, aproximadamente, ¿no? Hagan ese cálculo para 0.05 y comprueben que nos sale el valor y díganos, por favor nos compartan la respuesta. Vamos a ver el ancho de banda para un coeficiente de reflexión de 0.05, ¿cuánto nos sale? Si me ven por favor la operación. Y comprobamos en el simulador. Aquí está, esta operacióncita. Sacar el ancho de banda a un coeficiente de reflexión de 0.05. A ver cuánto nos sale ya en hercios, ¿no? Inge saldría 0.947 GHz. Listo, 0.947 GHz. Fíjense que estamos muy cerquita al valor que vimos en el gráfico, ¿no? Entonces, estamos bien. Esta es, como ven, el transformador lambda cuartos. Es bastante sencillo de aplicar para acopladores. Entonces, aplicamos un acoplador lambda cuartos y ya acoplamos. Sencillito. Para terminar, como esto nosotros lo que estamos haciendo es en microstrip y en el software, de hecho, tenemos el diseño circuital, esto podemos pasarle nosotros o sacar el layout de esto, porque al final nosotros no vamos a imprimir este diseño circuital, ¿no? Es decir, lo que necesitamos es imprimir una placa que tenga una microstrip de estas características. Entonces, simplemente puedo venir aquí a la parte superior. Si se fijan, aquí dice editar layout, es este botón de aquí. Damos clic y nos aparece ya el layout del elemento. Aquí suele tocar mover un poquito los puertos para que nos quede bien.
Cuando son más de un elemento, al menos a veces hay que mover, organizar todo un poquito mejor. Y ya está. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué podemos hacer? De hecho, este layout podemos exportar. Dice exportar archivo, export file. Podemos exportar a un archivo que se puede abrir con cat, ¿sí? Un archivo para Ansoff mismo, un archivo .gerber, que es el que se suele utilizar en las CNCs para imprimir las placas, y vamos, algunos tipos de archivos. ¿Para qué? Para ya imprimir esta placa. Aquí ya tenemos esta en dimensiones reales, ¿sí? Aquí ya tendrá las dimensiones reales que va a tener el dispositivo. Si damos clic a la reglita que es para hacer las medidas, aquí ya nos va a dar las dimensiones que tiene el dispositivo. Sí, bueno, aquí se me fue un poquito. Y puedo ir haciendo los cálculos, en esta reglita de arriba, de las dimensiones que va a tener este elemento. Ya, vamos a dejarle por ahí por el momento. Esto sería todo, con eso ya tendríamos el transformador, simplemente sería imprimir la placa y colocar los puertos, ¿sí? Que tendríamos de entrada y salida y ya está. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y que disculpe, ¿puede por favor repetir eso? ¿Cómo dice eso de los 14 milímetros? Ya, venimos aquí. Aquí vamos a estar nosotros, ¿no es cierto? El diseño circuital. Venimos a la parte superior, va a haber un botoncito que me va a mostrar el layout. ¿Sí le ve? Sí, ya estoy en el layout. Le da clic aquí y ya está aquí. Ahora, para medir, podemos venir acá arriba a este botoncito que dice medir. Le damos clic y colocamos, dando clic, punto inicial y final que queremos de la medida. Y podemos, pues, bueno, poner las medidas que queramos. Aquí es un elemento bastante pequeño, por lo que no hay mucho problema. El mallado a veces interfiere porque no puedo poner medidas intermedias, hay que hacer un mallado más fino, pero ya eso se puede ir corrigiendo en ya en el layout cuando se quiera hacer eso. Y exportar, para una vez terminar, repito esto, venimos aquí a layout. Venimos a exportar archivo. Y aquí podemos guardarlo donde queramos. Y hay varios formatos que puedo guardar. Como dije, el AutoCAD, pues es para abrirlo en CAD y no sé, imprimir con alguna técnica de tipo fotografía, por ejemplo. O abrir archivo Gerber, que estos me sirve para mandar a hacer en CNCs. ¿No? Y bueno, hay entre otras opciones como estos GDSI también, que son similares para CDCs y demás. Puedo guardar en cualquiera. Voy a probar, no me acuerdo si tengo instalado realmente AutoCAD. Voy a hacer la prueba. Voy a guardar. Instalado, seguramente me deje abrir. Le damos OK. Y voy a buscar a ver si me deja abrir el AutoCAD. Si es que tengo instalado, sí, si no, pues ya nada. No tengo instalado AutoCAD por el momento, así que no me va a dejar abrir. Pero se me crea el archivo de XF. ¿Sí? Que ustedes si tienen AutoCAD, pues lo pueden abrir. ¿Alguna otra pregunta? Preguntarán nada más. Verán, si no me preguntan, yo no puedo saber si no entendieron una parte y lógicamente se asume que sí entendieron. Así que preguntarán nada más cualquier duda que les vaya surgiendo. Porque
después difícilmente en la planificación vamos a poder regresar a revisar una clase entera. Así que mejor de una vez. Inge, una cosa, disculpe, ¿podría repetir nuevamente esta parte de aquí? Lo que pasa es que me perdí por lo que estaba con los cálculos y no le puse atención a esto, a pasarle a la línea microstrip. ¿A qué parte específicamente? A esto de aquí es lo que le puso ya para hacerle ya el circuito. Allá para imprimir ya. Sí, Inge, por favor. Listo. Bueno, nosotros estamos aquí en este circuito. El diseño circuital, ¿no es cierto? Aquí. Hasta ahí estamos. Entonces queremos esto ya nosotros tener listo para imprimir o enviar a imprimir en algún lugar donde hagan placas, etcétera, etcétera. Entonces lo que hacemos es venir acá en este botoncito que dice editar layout. Le damos clic y me va a salir ya el layout. En este caso es solamente una línea microstrip, fíjense, con ancho y largo, lógicamente que ya calculamos. Y bueno, calculó la calculadora en realidad, nosotros ya vamos a hacer el cálculo a mano también. Y ya está, listo para imprimir. Como es uno solo, no hay lío, me parece que está en el mundo solito y ya está. Si yo ya quiero imprimir esto, tengo que exportar, venimos a Project, venimos a Layout, venimos a exportar archivo, y aquí pues le ponemos un nombre cualquiera y le guardamos. Como les decía, hay varios tipos de formatos, de XF que es para abrir con AutoCAD, o tipo Gerber, que son los más comunes de hecho para mandar a imprimir en CNCs, ¿no? Entre vamos, muchos otros formatos que se pueden utilizar en función de a dónde voy a mandar a imprimir, o si voy a imprimir yo mismo, ¿no? Si yo voy a imprimir yo mismo en la casa, utilizando alguna técnica, como digo, fotosensible, pues lo mejor sería hacer un archivo en CAD, ¿no? Pero, bueno, como digo, depende de a dónde, cómo voy a imprimir en realidad. Guardamos y ya está. Y ya tendríamos el archivo listo en nuestro ordenador para abrirlo, imprimir o enviarlo al lugar donde nos van a dar imprimiendo el diseño que hicimos. ¿Quedó claro ella? Sí, Inge, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? Listo. Inge, Entonces, ahora sí. Inge, en cuanto a la distancia puede variar porque a mí me dio diferente. ¿Eso no tiene nada que ver? Inge. Se me cortó la sesión, a mí me parece. ¿Me escuchan ya? Sí, Inge, yo ¿Listo? le estaba preguntando. Le Diga. estaba preguntando si es que la distancia podía variar porque a mí me salió diferente. ¿Y eso es indiferente o tiene algo que ver? Podría variar en función del sustrato que escogimos, ¿sí? Por ejemplo, aquí si venimos al circuito donde dice Verato en Data, quitemos el F4 que escogimos, damos doble clic, y aquí yo tengo las dimensiones que tiene, ¿sí? Si yo cogí otro sustrato, no me acuerdo cuál cogió usted, probablemente cogió la otra opción, aquí va a salir otros valores. Entonces, claro, en función del sustrato, estas distancias sí me van a cambiar, ¿sí? Ya, Inge, listo. ¿Alguna otra duda? Disculpe, Inge, una pregunta. Para que me salgan las mediciones, ¿cómo se le hacía? A ver, compártanos la pantalla para irle guiando, por favor. Ya, porque solo me sale el circuito. A ver, ahí. Solo me sale así. No me salen las mediciones de aquí a acá. Para que... eso tiene que poner usted mismo si es que quiere poner mediciones. Fíjese en la parte izquierda del tool en la segunda línea. ¿Ya? No, o sea, no en el tool, sino en esas países. En la segunda línea, en la parte izquierda, hay una reglita de color verde. ¿Aquí? Más a la izquierda. El cuarto elemento. El de al lado. Esta. Ese, dale clic.
Y ahí se va el circuito, da clic donde quiere empezar a medir y da clic a donde quiere terminar de medir y ya está. Allá. Sí. Ya. Gracias, Inge. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Inge, el valor de 0.01 del coeficiente de reflexión, eso ¿cómo le halló? ¿O usted nos dio porque luego le varió a 0.05? ¿Eso es porque usted nos da o cómo sería? No, eso como les dije depende del que diseña. Entonces yo les digo que quiero el coeficiente de reflexión a 0.1 y hacemos a eso. ¿Sí? Después por eso le cambié. Entonces claro que afecta por ejemplo al ancho de banda, pero eso ya es más es cuestión del que diseña. ¿Sí? Entonces no es que hay un valor fijo que siempre tiene que ser ese. Lo recomendable es que siempre esté por debajo del 0.1, como yo les decía antes, porque queremos un acoplador. No tendría sentido poner un acoplador que me refleje 0.5, que es el que me refleje más de la mitad. No, pero no es un valor que ahorita se haya calculado, simplemente es un valor dado al azar. Ya, Inge, gracias. ¿Ya? Listo, entonces vamos a profundizar en comprender estas líneas, que vamos a utilizar este tipo de líneas microstrip. Porque claro, ahorita nos ayudamos en la calculadora del software, todo bonito, pero ¿y si no tenemos la calculadora, cómo hacemos, no? Entonces vamos a hacer a punta de ecuación. ¿Sí? Vamos a ver entonces, y de hecho vamos a ver cómo podemos cambiar los parámetros también una vez aprovechando de este FR4. No, un ratito para abrir la pizarra. Vamos a ese versus, vamos. Listo, lo que nosotros tenemos ahorita diseñado es... Esto está muy... Ya. Lo que nosotros tenemos en este momento diseñado es un acoplador lambda cuartos que acopla 50 ohmios a 75 ohmios, ¿no es cierto? Ya sacamos que la impedancia del acoplador tendría que ser 61,25, ¿era? 24. 24, gracias. Y lógicamente que esto será un lambda cuartos. ¿Sí? Que decir lambda cuartos equivale a decir que teta, o la longitud eléctrica de esta línea, vale pi medios. De aquí, ¿cómo pasamos a dimensiones físicas? Porque eso es lo que queremos hacer también. ¿Sí? Es decir, ancho y largo. Voy a compartirles un rato, de hecho, porque en el libro mismo está, en el que les pasé igual, cómo poder hacer estas transformaciones. Dame un segundito, les comparto. Para microstrip, vamos, ¿dónde está microstrip? Microstrip, y listo. Les voy a compartir en el libro para no estar escribiendo toditas las fórmulas, porque realmente son un poquito largas.
una línea microstrip, ¿no? Tal cual. Lo que tenemos, como ya dijimos, es un ancho de la línea, que el ancho estará asociado a la impedancia característica de la línea. Tendremos una altura del dieléctrico, como ven aquí. Tendremos una permitividad relativa del dieléctrico y tendremos un plano de tierra, ¿sí? Que son los factores importantes o más importantes de la línea microstrip. Luego hay otros como la rugosidad que puede tener el metal y demás, que en principio no afectan demasiado y no se van a tomar en cuenta en estas fórmulas al menos. ¿Sí? Cuando les enseñaron microstrip, les dijeron que la velocidad de propagación, bueno, en realidad cuando les enseñaron campos, les dijeron que la velocidad de propagación de una onda depende del material en el que se propaga. En el espacio libre es la velocidad de la luz, pero si no es del espacio libre, entonces la velocidad de propagación cambia en función de la permitividad relativa del elemento en el que se propaga. ¿Sí? En microstrip sucede un efecto debido a la fuga de campos que se puede ver en la derecha, y es que no todos los campos están confinados dentro del material dieléctrico, sino que hay campos que salen hacia el aire. Entonces en microstrip siempre se calcula lo que se conoce como permitividad efectiva. Y la permitividad efectiva hace que los cálculos tengan en cuenta este efecto de fugas que existe al aire de los elementos de campos, ¿no? Al final no están todos los campos concentrados en el mismo material. ¿Cómo se calcula la permitividad efectiva? Utilizando esta ecuación de aquí, que sería permitividad relativa del sustrato que utilizamos, del dieléctrico que utilizamos, más 1 para 2, permitividad relativa, y 1 más 12 dividido para D sobre W. Ojo aquí. D sobre W, ¿qué son? D es el ancho del dieléctrico, que también es dato. Lo tenemos como dato, ¿sí? ¿Y W qué es? W es el ancho de la línea. Voy a subir un poquito. Y fíjense que W es el ancho de la línea microstrip que voy a tener. Entonces, con esto nosotros calculamos la famosa permitividad efectiva. Una vez que tenemos esta permitividad efectiva, hay dos cálculos o dos tipos de cálculos que podemos querer hacer. El uno es que teniendo yo las dimensiones físicas de un elemento, puedo querer sacar la impedancia característica, por ejemplo. Y yo suelo tomar a veces en exámenes esto. Les digo, se ha encontrado en el laboratorio de microondas un dispositivo con estas dimensiones físicas. Diga qué es. Entonces, tienen que, dadas las dimensiones físicas, ustedes pueden pasar a impedancias y hacer los cálculos con impedancias. Para eso se utiliza este conjunto de fórmulas, que como se ve claramente, asume que lo que yo conozco es W, que es el ancho de la línea, básicamente, y D, que será el alto del dieléctrico, y lo que voy a hallar es la impedancia característica de esa línea. ¿Sí? Entonces es un cálculo que podemos realizar. El otro es, dado una impedancia, nosotros tenemos el valor de impedancia característica, sacar el ancho que debe tener la línea, que es lo que estamos haciendo con la calculadora, de hecho. ¿Sí? Dado un valor de impedancia característica, sacar el ancho. Entonces, estas ecuaciones, para este caso se utiliza estas ecuaciones. En ambos casos hay dos opciones. La una es cuando W y D me da menor que 2, perdón. ¿Sí? Quiere decir que esa fórmula está bien, esa tenía que utilizar. Pero si W y D me da mayor que 2, quiere decir que aquí, por ejemplo, no está bien utilizar esta fórmula, debería utilizar la de abajo. ¿Sí? Las dos fórmulas son independientes, se usa o la una o la otra. No es que las dos funcionen, por eso digo, si es que yo ya hago el cálculo de esto de aquí, fíjense esto de ahí, yo ya calculo y me sale el valor menor que 2, listo, hasta ahí quedó. Ese es el valor correcto. Si por A o B no me sale menor que 2 y me sale, digamos, un 3, quiere decir que no, esta fórmula no debía haber aplicado y me vengo a aplicar esta fórmula de acá abajo. Entonces, aplico esta y ese sí será el valor correcto. ¿Sí? Los parámetros que aquí se definen, A y B, están definidos un poquito más abajo. Voy a bajar un poco. Están aquí. A equivale al Z0. Fíjense que ahora lo que tenemos es la impedancia característica, permitividad relativa, y B equivale a este valor de acá con las permitividades relativas. ¿Sí? Entonces, eso siempre hay que tener en cuenta. También se puede tener en cuenta las pérdidas que puede haber con las tangentes de pérdidas,
Sí, también tenemos las fórmulas para tener la cuenta de las pérdidas en función de la tangente de pérdidas del material, del dieléctrico, y podríamos sacar las pérdidas. Pero, vamos, si asumimos nosotros en general, como estamos asumiendo que las pérdidas son cero, no nos haría falta. Pero también se puede sacar. Ahora, ¿cuál es el caso que estamos nosotros estudiando? Y voy a hacer unas capturas de pantalla para pasar a la pizarra para poder ir siguiendo y que ustedes hagan el cálculo. Así que espérenme un segundito. No me deja pegar a gusto la pizarra. No. Pues nos fuimos al Paint rapidito. Voy a copiar solamente las fórmulas que vamos a utilizar para este caso. Los demás igual están en el libro y ustedes pueden revisarlas con calma. Listo. Estas son las ecuaciones. Aquí voy a poner lo que queríamos hace rato, es decir, tenemos aquí una línea a 75, acá a 50, aquí una impedancia característica 61,24 de esta línea y un lambda cuartos. ¿Sí? ¿Qué queremos sacar? El ancho y el largo que va a tener esta línea. Entonces, ¿nosotros qué conocemos? Z0, de aquí en esta ecuación. Z0, ¿cuánto valdría? Es la impedancia característica de línea, 61,24. ¿Sí? Permitividad relativa. Tendríamos la permitividad relativa y vamos a poner un material específico para cambiar de una vez el material nosotros en el software también. Voy a ponerle un material de permitividad relativa a 4.2 y de anchura del dieléctrico 1.5 milímetros. Y aunque no nos va a servir por el momento de tangente de pérdidas de 0,02. Entonces, la permitividad relativa para este caso va a ser 4.2. Voy a hacer así para también cambiar en el software. Si no quisiéramos, pues buscaríamos la permitividad que teníamos en el software, en el elemento que habíamos nosotros diseñado. Por eso me preguntaba ahora el compañero si cambia. Sí, claro, la permitividad del material que coja cambia las dimensiones. Dicho esto, pues aquí ya tenemos suficiente para sacar el valor de A. También para sacar B, reemplazaríamos A aquí, reemplazaríamos, desestarse el caso, B acá, pero vamos a empezar por aquí. Hagamos esta operación y eso es reemplazar valores, ¿no? Así que por favor hagan, y aquí lo que sacaríamos es que W sobre D es igual a el valor que nos dé. Por favor hagan la operación y me dicen cuánto sale.
Dije, el W sobre D me salió 1.7827, no sé si estará bien. Listo, 1,78. 27. 27. Veamos los demás compañeros que hagan el cálculo, a ver si es que les da lo mismo y comprobamos que sí está bien. Inge, ¿para esto la calculadora debe seguir en radianes o ya le cambiamos a grados? ¿En dónde? Es que aquí no hay ángulos. Porque, bueno, a mí me salió 2.49, me salió a mí con la primera fórmula. No sé si es que hice mal o hice bien. Por el exponencial. 2,49. Alguno de los dos hizo mal. Sí deberíamos utilizar, en todo caso, siempre en la frecuencia todo en radianes. Perdón, siempre en esta asignatura todas las fórmulas vienen para radianes. Y que lo más sano es utilizar en radianes. El exponencial sí nos puede dar problemas de los radianes, dado que se puede dividir en senos y cosenos. Sí. Yo le hice en radianes, Inge, entonces estaría mal. Si es que son radianes, es lo más seguro que sea la correcta. No, o sea, en radianes le hice entonces. Esta de aquí. Sí, la que le dije. Ya, los demás, por favor, también comprueben. La intención, por eso les hago hacer a ustedes, es que ustedes no hagan para que vayan saliendo de este tipo de problemas que se dan este rato y no el rato del examen. Si cojo yo y pongo el valor, ustedes, pues nada, poco ganan ya en seguir utilizando las herramientas que tienen. Existe una increíble forma de inversión. No sé, a mí me salió 1.3934. A mí me coincide con el compañero Kevin. A mí igual 1.39, 1.4 casi. 1.39. Igual. Ya, entonces la mayoría les dio este valor. Los que no, pues revisen sus cálculos. Puede ser que por algo no les dio. Vamos a asumir que este es el valor correcto, ¿ya? Yo le utilicé, por ejemplo, el A 4 decimales. No sé si sea por eso. Puede ser por el número de decimales que sale solo aproximado. En general, en la asignatura suelo pedir que por lo menos utilicen 4 decimales, por lo que estaría bien. Los demás me imagino que tal vez hicieran en MATLAB, así que utilizarían todos los decimales. ¿O me equivoco? A ver, vamos ahí. ¿Cuánto me dijeron que había salido a la mayoría? 1.39. A secas. 39, 34. 1.4 redondeando. 39, 34. Así. Ya. Vamos a ver si es que estamos bien. De hecho, ya vamos a hacer los cálculos. Voy a borrar los otros valores para que no nos confundamos. Y ya tendríamos W sobre D. ¿Cómo saco el valor de W, que es el ancho el que me interesa? W pues sería 1,3934 por D. Y D vale 1.5 milímetros, ¿no? Entonces reemplazar, W quedaría... ¿Cuánto da? Inge le dicté un poquito mal el 1.39. Es 1.3988. Por si acaso. Bueno, pongamos el 88 entonces. Ya. ¿Y cuánto saldría W? Ya multiplicando por el D, que sería 1.5 milímetros, que recuerden que D, aquí está claramente, es el alto del sustrato, ¿no? Sale 2.098. 2,098 milímetros. Ya tendríamos nuestro valor de W. Vamos a comprobar si es que estamos bien o estamos mal. Listo, ya tenemos el ancho, entonces esto ya para transformarle a una línea
de transmisión, tendríamos el ancho, que sería 2,098 milímetros, y nos faltaría la longitud en distancia, ¿no? Entonces, lambda cuartos, simplemente sería, voy a ponerle así, 0,25 lambdas. ¿Y lambda a qué es igual? ¿A qué es igual la longitud de onda? A 1 sobre La la velocidad velocidad de propagación sobre la frecuencia. Exacto, muy bien, gracias. Velocidad de propagación sobre la frecuencia, eso equivale a lambda, ¿sí? Claro que ya dijimos que la velocidad de propagación depende del medio, por tanto, en este medio microstrip la velocidad de propagación viene dada por la velocidad. Opa, ¿dónde está el borrador? La velocidad de propagación en el medio sería la velocidad de propagación sobre la raíz de la permitividad efectiva. ¿Sí? Porque sería la velocidad de propagación en la luz de espacio libre dividido para la raíz de la permitividad efectiva. ¿Sí? Esto también está en las ecuaciones que tenemos en el libro, y bueno, estos conceptos incluso ya los habíamos visto en electrónica, perdón, en teoría electromagnética, los que habían tomado conmigo, pero también está en el libro este mismo concepto para que no se pierda. Voy a hacer igual una captura de esta parte para aumentarle ahí. Listo. ¿Sí? Entonces tendríamos que ya el lambda cuartos que nosotros estamos queriendo sacar sería igual a 0,25 por la velocidad de propagación, que sería la velocidad de la luz ya reemplazando, sobre la raíz de la permitividad efectiva multiplicado por la frecuencia. Y aquí hay que ir reemplazando valores. Velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8. Permitividad efectiva, pues hay que sacar. Aquí tenemos. ¿Dónde saco este valor D sobre W? Ya tengo W, ¿no es cierto? Tengo D. Entonces ahí me sale ese valor. La permitividad relativa, tengo para sacar la permitividad efectiva, ya está. Luego reemplazo esa permitividad efectiva aquí y la frecuencia pongo la que habíamos puesto en el diseño, que era 3 GHz. Entonces vamos a decir que aquí la frecuencia será igual a 3 GHz. ¿Sí? Ojo, y aquí, ojo, y mucho cuidado. Cuando yo ya involucro varios elementos, tengo que tratar de poner todos en la unidad base. ¿A qué me refiero? Que la velocidad de la luz va a estar en metros sobre segundo. Entonces, si yo pongo frecuencia 3 a secas en gigahercios, ya hice mal. Por eso digo, poner en unidad base. Ponemos velocidad de la luz, metros sobre segundo, y frecuencia en hercios, por lo que tendría que reemplazar 3 por 10, perdón, 3 por 10 a la 9 en gigahercios. ¿Sí? Entonces, bueno, uno ya cuando coge práctica, pues puede irse obviando las unidades, ya más o menos tiene la idea y no se equivoca. Pero yo les aconsejo que siempre, cuando trabajemos, trabajen en la unidad base. Metros, radianes, grados, segundos, hercios, en la unidad base siempre, no en megas, kilos, hectos. O sea, para reemplazar en las fórmulas, voy a poner siempre en las unidades normalitas. ¿Sí? Hagamos el cálculo, por favor, y me dicen cuánto nos sale esto.
¿Ya tienen el valor? 0.0566. Ese es nomás el valor de lambda, y sería lambda cuarto, 0.0. A ver, ese valor equivaldría al lambda cuartos. No, el valor de lambda cuartos ese es 0.01416. .0.01416, ¿ya? Entonces ya tenemos los dos valores, que aquí sería 0.01416. Me imagino que esto estará en metros, ¿no es cierto? Y pues pasaríamos a milímetros nada más para sacar el valor en milímetros. Ya puesto en milímetros nos daría 14,16 milímetros. Fíjense que de hecho ya ese 14 cuando hicimos el gráfico ya habíamos sacado y nos salió un valor aproximado a 14, ¿no? Entonces vamos bastante bien por ese lado. Ya tenemos entonces este microstrip definido ya desde a partir de la impedancia en ancho y largo y en dimensiones físicas. Vamos para terminar la clase, que nos queda poco tiempo, a ir al software. ¿Sí? Y aquí hay varias cosas que pueden hacer. Por ejemplo, el sustrato. Deberíamos cambiar el sustrato al sustrato que estamos utilizando, para lo que aquí haríamos editar sustrato. Ok. ¿Le pusimos 4.2 o 4.4? Déjenme ver. 4.2, así que aquí yo podría cambiar a 4.2 la permitividad, la tangente de pérdidas le dejé en lo mismo. El H en realidad es la altura que habría el aire, es un valor bastante grande, no hace falta cambiarlo en realidad, nos quedaría ahí. Lo que sería importante cambiar sería la permitividad relativa y también el valor de H, el H mu es el de acá, perdón, el H sí tenemos que cambiar, porque le pusimos que el H aquí, fíjense que es la altura del dieléctrico, entonces este H sí que hay que cambiar, el H mu es el que es del aire, pondríamos 1.5 milímetros, que es el valor que utilizamos nosotros. ¿Sí? Listo, no hace falta cambiar nada más, y ya con esto hemos caracterizado, o le hemos dicho al software, bueno, el dieléctrico, mira, que voy a utilizar es este. Voy a dar a OK. Venimos a la calculadora nuevamente, o acá, a este valor de aquí, no necesariamente la calculadora, ¿sí? Y vamos a, o podemos hacer las operaciones aquí, igual que hicimos antes. Y vamos a ver si hemos hecho bien. 60.61 era, no, 64, no, 61, 64, perdón. Sí, perdón. 61, 64, ¿dónde está? Sí, 61.24 será ahí. 24. Muchas gracias. Este sería 90 grados y la frecuencia sería 3 GHz. Sí, vamos a sintetizar y vamos a ver qué valores nos da. Y nos vamos a poner OK, y nos da valores, fíjense, de ancho de 2,065. Nosotros habíamos sacado 2,098, está bien. Y de largo de 14.09 y nosotros sacamos 14.16. Sí. Voy a poner aquí no los que da la calculadora, sino los que sacamos nosotros. Entonces aquí ya como nosotros calculamos, no hace falta utilizar la calculadora, yo pondría aquí el que sacamos, que era 2.098 milímetros, y acá el 14.16 que nosotros calculamos. Aceptar. Le voy a mandar a simular con esos valores que calculamos y vamos a ver el resultado. Como ven, vamos bastante bien, ¿sí? Entonces, ya no nos hace falta utilizar la calculadora porque ya sabemos cómo sacar estos valores directamente a través de las fórmulas. Luego hacer el layout, pues es lo mismo que antes. Cuando hago se me actualizará el layout y ya simplemente es imprimir y ya está.
Con esto terminaríamos la aplicación de lambda cuartos. Nos queda 5 minutos y esto quiero que lo traten de probar ustedes. Y es una opción también interesante que nos da Designer. Y es que podemos importar a HFSS. ¿Sí? Entonces, en Layout, exportar a HFSS. Y me va a dar los valores por defecto. Le voy a dar OK. Déjenme ver dónde se va a guardar para que después no se me quede grabado. Listo. Y ya me haría la exportación a HFSS. Y podría abrir en HFSS. A ver dónde se quedó. En Soft. Project 1. Abrir esta carpeta. Project 1 HFSS. Aquí está, ya la encontré. Inge, disculpe. Ay, no tengo instalado el HFSS. Diga. Lo que pasa es que me salió una pequeña emergencia. No sé si me puedo retirar de la clase, por favor. Sí, está bien. Ya igual estamos por terminar ya. Ya, Inge, muchas gracias. ¿Ya? Sí, no tengo instalado el HFSS, así que no le puedo abrir, pero ya voy a instalar para poder abrir. En todo caso, con esto nosotros, ¿qué podríamos hacer? Ya teniendo el elemento circuital que hemos hecho, vemos que ya podemos pasar ahora ya desde las impedancias a las líneas de transmisión físicas, con las fórmulas incluso, ya sabemos cómo se hace, ya podemos imprimir, pues podríamos pasar al HFSS para que haga una simulación electromagnética, que va a ser ya más cercana hasta cierto punto al dispositivo que vamos a obtener. Siempre en el diseño y en lo que obtenemos del dispositivo hay pequeñas variaciones, siempre suele pasar por defectos de fábrica y demás, que son normales dependiendo del método de fábrica que utilicemos, ¿no? Pero siempre la respuesta nos tiene que dar bastante aproximada a lo que nosotros deseamos. Como en este caso que se me desplazó, si se fijan, apenitas la frecuencia de diseño, pero vamos, es un apenitas que no nos influiría directamente. Aquí de hecho se puede hacer una optimización para llegar a las frecuencias o optimizar ya la simulación de los valores que calculamos para llegar al diseño concreto y ya clavado que necesitamos. Preguntas. No, si no hay preguntas, entonces estudiar mucho, repasen, cualquier duda me avisan. Con eso terminaríamos la clase el día de hoy y ya nos veríamos la siguiente semana.